Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Buenas noches, vamos a comenzar el servicio del día de hoy. Hoy es viernes 15 de abril del 2016. En el calendario de Jehová es 8 de Nisan. Y la porción de esta noche se llama Metzorah, que significa de lepra. Y la porción es de Levítico 14:1 a Levítico 15:33. Levítico 14:1 a Levítico 15:33. Nosotros nos vamos a concentrar esta noche en una porción más pequeña. Vamos a leer Levítico 14 del 1 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro y grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la faz del campo. El que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su cabello, y se ha de lavar con agua, y será limpio, y después entrará en el real, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al 7º día raerá el cabello, su cabeza y su barba, y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Uno de las preguntas más frecuentes cuando cada año leemos esta porción es entender el propósito de la lectura, porque tal vez parece un poco difícil o confuso, pero esta noche vamos a estudiar un principio bíblico que es: nada inmundo puede estar delante de Jehová. Nada inmundo puede estar delante de Jehová. Este principio bíblico es muy importante y vamos a ver con la lectura que no solamente se refiere a cuestiones físicas, sino también a cuestiones espirituales. Entonces, el estar inmundo delante de Jehová es algo que nos impide entrar en esa relación que Dios desea, créanme, más que nosotros mismos. Entonces, para poder estar delante de su presencia, tenemos que limpiarnos de toda iniquidad y todo lo que Él en su palabra declara como inmundo. La Tanaj, o el Antiguo Testamento, es una guía muy certera para realmente entender qué es lo limpio y qué es lo impuro. El Nuevo Testamento también nos da indicios de todo esto, pero en la Tanaj, o el Antiguo Testamento, está descrito de una manera mucho más detallada. Entonces, algunos de los pasajes que vamos a leer para poder entender
todo esto van a estar principalmente en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer una serie de versículos que nos van a ayudar a entender por qué en ciertas situaciones las personas no podían estar o entrar dentro del tabernáculo o delante de la presencia de Dios. Y lo mismo pasa hoy en día. Para poder aspirar a estar algún día delante de su presencia, la Escritura nos exhorta a dejar ciertas cosas, sobre todo los pecados o ciertos pecados, para poder limpiarnos y algún día estar delante de su presencia. Lo que nos enseña Dios es que mientras estemos inmundos no podemos estar delante de Él y tenemos por fuerza que limpiarnos hasta que podamos nuevamente presentarnos ante Él. Entonces vamos a empezar con un texto en el Nuevo Testamento. Y este texto de manera general nos va a ayudar a entender dos cosas muy importantes. Primero, que esto no se ha cancelado, sigue siendo un principio bíblico que demanda Dios de nosotros. Y segundo, que vemos que en el Nuevo Testamento no ha cambiado absolutamente nada de lo que el Padre estableció en el Antiguo. Entonces vamos a leer Apocalipsis 21 del 24 al 27. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa, ¿qué dice? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al final de la Biblia, en esta porción profética, porque todavía no se cumple, la Nueva Jerusalén todavía no ha descendido del cielo y todavía no estamos en la presencia de Jesús. Nos dice que en el reino milenio y por la eternidad nosotros vamos a ir a Jerusalén, donde va a descender la nueva Jerusalén del cielo. Y ahí vamos a morar con Dios, pero va a ser un lugar muy especial porque va a ser un lugar donde vamos a llevar nuestras ofrendas y nos vamos a gozar en la presencia de Dios, de nuestro Mesías y del Espíritu Santo en un solo lugar. Amén. Pero si ustedes ven con cuidado el texto, hay unos requisitos muy especiales para poder estar en este lugar. De hecho, no todos van a poder estar en este lugar en el futuro. Primero dice que no entrará en esta ciudad ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Y luego la parte final del versículo 27 dice, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces son dos cosas muy importantes. Si tú no estás completamente limpio, obviamente no estás inscrito en el libro de la vida. Esto es algo que el texto lo explica muy claramente. Nadie que no haya dejado el pecado y no se haya limpiado en el agua de la palabra
y que no practique lo que Dios Padre estableció, no va a poder estar en este lugar. Y automáticamente el texto lo señala como algo sucio que hace abominación y mentira. Entonces vemos que todo el texto de la palabra de Dios es consistente. Y para poder estar delante de Dios, como leímos en Levítico y ahora en Apocalipsis, para poder estar delante de Jehová necesitamos limpiarnos y purificarnos o santificarnos. Entonces la condición para estar en este lugar es dejar el pecado y estar totalmente limpios. La Escritura nos dice también en Apocalipsis que esta pureza o estos cuerpos que van a ser transformados en gloria no va a poder suceder todo esto hasta que no venga Jesús por segunda vez. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Entonces la Torá señala un principio que nos enseña que alguien impuro no puede estar en relación con Dios. Y si esa persona estaba en impureza física o espiritual, tenía que establecerse un proceso a través del cual nos pudiéramos restaurar y la persona se tenía que apartar, limpiar y purificar para poder reintegrarse nuevamente al pueblo y a la presencia de Jehová. En el texto que leímos originalmente en Levítico, habla de tres cosas principalmente: de la lepra, en el caso de los varones del flujo de semen y en el caso de las mujeres de su menstruación. Les recuerdo que estas cosas vinieron a consecuencia por el pecado del hombre. Todas las enfermedades de la piel, virales, cáncer, etcétera, empezaron a surgir cuando por la desobediencia de todos los seres humanos, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y separados de la presencia de Dios. Entonces todo lo que Dios había creado como perfecto y eterno cambió radicalmente y los hombres empezaron a morir. No fue inmediatamente, empezaron a envejecer, pero con el tiempo tuvieron que enfrentar la muerte como castigo al pecado. Y esa situación no ha cambiado hasta el día de hoy. Como seguimos siendo pecadores, aunque ya redimidos por Jesús, de todos modos tenemos que morir porque seguimos de alguna manera practicando el pecado. Entonces esta situación no ha cambiado ni va a cambiar. Solamente estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos en gloria cuando venga Cristo por segunda vez, o el Mesías. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Dios quiere que entendamos este principio, que nada impuro puede estar delante de su presencia. Entonces, vamos a leer en Levítico 10 del 10 al 11. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Levítico 12:4. Vamos a ver otra porción donde habla de cuando una persona se convertía en alguien inmundo. Levítico 12:4. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Está refiriéndose en cuanto a las mujeres a su ciclo menstrual.
porque les recuerdo que esto vino como consecuencia de la desobediencia de Eva en el jardín del Edén, pero pasó a todas las mujeres por cuanto todos pecaron. Así como hay cosas materiales que nos hacen inmundos, vimos ya varios ejemplos, de la misma manera también hay muchas cosas espirituales que nos hacen inmundos delante de la presencia de Jehová. Recuerden, esto es muy importante, son dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Prácticamente los dos son consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Por eso tenemos esas consecuencias. Entonces vamos a leer Deuteronomio 18, del 9 al 13. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hija o su hijo por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a un adivinador, ni mago, ni quien pregunte a los muertos, porque es que dice ahí, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti, perfecto serás con Jehová tu Dios. Entonces vimos causas físicas que nos hacen inmundos delante de Jehová, pero también hay cosas espirituales que hacen exactamente lo mismo. La práctica de la magia, de la brujería, de la adivinación, de todas estas cosas que detesta Dios y las tiene como abominación, son cosas que nos contaminan. Y precisamente cuando estamos en esta condición, no podemos estar delante de Él. Es algo que Él estableció. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando una persona practicaba estas cosas y se acercaba al tabernáculo o al templo, adivinen qué pasaba con ellos. Caían muertos instantáneamente. Hay muchos pasajes que nos hablan de ello. De hecho, la parte de la porción que leímos dice que cuando estas personas estaban en esta condición física, no podían entrar ni al tabernáculo ni al templo, porque de igual manera podían morir. Es algo que Dios estableció y la Escritura nos detalla con mucha precisión que esto no le agrada a Dios y que puede provocar nuestra muerte. Vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan precisamente de esto. Gálatas 5, vamos a leer el versículo 16, 19 y 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de, ¿qué dice ahí? De la carne. Nos está hablando de los pecados de la carne. 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, y da una lista muy larga de pecados ahí. Revísenlos, son muy importantes. 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. ¿Ven cómo la palabra es consistente? Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Los que practican estas cosas no van a poder estar delante de Jehová.
o no van a poder heredar el reino de Dios. Es muy importante que entendamos estos principios. Todas estas cosas nos ensucian, nos llenan de inmundicia y no nos permiten estar delante de Dios. Primera de Corintios 5:7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es el Mesías Jesús, fue sacrificada por nosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí a los creyentes en Corinto, que tenemos que deshacernos del pecado. La levadura en las escrituras hebreas representan el pecado. Todo lo que adultera la masa o lo que pervierte la masa se le llama levadura y no es agradable delante de Dios. Es un ejemplo para entender que cuando nosotros llevamos una vida recta delante de Dios, es cuando podemos tener una relación personal con Él. Pero si la masa empieza a leudarse con levadura, se empieza a pervertir, ya no es lo que Dios originalmente estableció. Cuando eso sucede, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Santiago 4:8. Allegaos pues a Dios y Él se allegará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Ahora Santiago nos está diciendo que el doble ánimo, el pecado y las manos sucias, refiriéndose a nuestras acciones pecaminosas, tienen que ser purificadas. De otra manera, Dios no se puede acercar a nosotros y nosotros tampoco nos podemos acercar a Él. Entonces, nuestro pecado evita toda relación personal con Dios. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué dice ahí? Y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y seré a ustedes por Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo nuevamente está citando una porción del Antiguo Testamento y nos está recordando todas las cosas que ensucian nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando esto sucede, ya no somos más templo del Espíritu Santo. Tenemos que limpiarnos del pecado, de las cosas inmundas. Y lo interesante es que si ustedes buscan en el Antiguo Testamento esta palabra inmundo, la van a encontrar en un número muy grande de ocasiones. Y en todas ellas Dios nos explica qué es lo inmundo. Y va desde la comida, desde el vestido, desde la obediencia, el pecado. Hay muchas cosas
que por no creer en lo que Dios estableció, nos enferman y nos hacen inmundas o inmundos. Entonces, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es una guía muy importante para entender qué es lo que Dios detesta. Cada porción de la Escritura donde ustedes vean esta palabra inmundo, son cosas que a Dios no le agradan. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay que inmundo. Mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmundo. Nos está diciendo aquí Pablo, y tengan mucho cuidado de no sacar estas palabras de contexto, porque lo que dice Pablo es que nosotros tenemos un ejemplo de la Torá en Jesús. Todo lo que él hizo, y pueden revisar los 4 evangelios, Jesús declaró de una manera muy clara que él no vino a cancelar la Torá, sino a obedecerla. Todo lo que él hizo en los 4 evangelios fue obedecer la Torá. Entonces dice que en él no hay nada inmundo, porque él no cometió ningún pecado. Entonces, tú puedes tener tu definición de lo que es inmundo, pero siguiendo el ejemplo de Jesús tenemos una guía perfecta de lo que es inmundo y de lo que no lo es. Eso es solamente lo que está diciendo Pablo aquí, y es algo muy importante. Cada cosa que Jesús realizó, cada palabra, cada concepto, estaba basado en lo que Dios Padre estableció. Y todo el Nuevo Testamento da testimonio de eso. Jesús en varias ocasiones repitió: yo solo vine a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces no puede contradecirlo. Primera de Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos o no moriremos, es lo que significa dormir en hebreo, mas todos seremos ¿qué? Transformados. Si no somos finalmente transformados, no vamos a poder estar en presencia de Dios. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos nuevamente transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido ¿de qué? De incorrupción. Todo lo que es nuestro cuerpo actualmente no fue como Dios lo diseñó, pero a causa del pecado se empezó a deteriorar y a cambiar. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y la potencia del pecado, la Torá. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta promesa de Pablo a la iglesia de Corinto y a todos los creyentes de ese tiempo era que Dios estaba profetizando a través de Pablo que en los tiempos finales iba a venir el arrebatamiento, en el cual vamos a ser transformados en cuerpos glorificados
para que podamos estar delante de Jehová por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, 21, 22. Si ustedes ven, la base de todos estos textos es dejar el pecado, purificarnos, etc. Hebreos 10, 21, 22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Si no somos purificados y lavados, no vamos a poder estar delante de Él. Finalmente, Isaías 1:16, que es una exhortación que está vigente hasta el día de hoy. Y si ustedes leen varias porciones del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que esto no ha cambiado en absoluto. Es exactamente lo que Dios Padre estableció y es lo que los discípulos de Jesús y el apóstol Pablo nos estaban recomendando. Isaías 1:16. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, dejen de hacer el mal. Aquí Jehová nos está recordando a través del profeta Isaías exactamente todo esto que hemos estado leyendo esta noche. Dice que tenemos que limpiarnos y lavar nuestras manos y quitar la iniquidad de nuestras obras. Porque les tengo una noticia, Él lo ve todo. Dice la palabra de Dios que su ojo no se cansa y que Él está observándonos todo el tiempo. Al final del versículo dice, dejen de hacer el mal. Y lo hermoso de la Escritura, con todos estos textos que leímos esta noche, nos hablan exactamente de lo mismo: a dejar la iniquidad y el pecado, a limpiarnos lo más posible delante de su presencia a través de su palabra, para que cuando llegue el día del regreso de nuestro Señor, nuestros cuerpos sean finalmente transformados en gloria y podamos estar por la eternidad con Él. Amén. Esto es algo que no ha cambiado. Esto Dios lo estableció en el pasado, está establecido actualmente en el presente y en el futuro es exactamente lo mismo que Dios va a demandar de nuestras vidas. Tenemos que aprender a limpiarnos y dejar el pecado. Y recordemos, no solamente es la parte física, sino la parte espiritual, porque las dos dependen de una sola cosa, de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.